Queridos hermanos, iniciamos la lección divina de este día martes 14 de noviembre, martes de la semana 32 del tiempo ordinario. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia, te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este tiempo de lección divina. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. En este día, martes, continuamos con la lectura del libro de la sabiduría. Leemos el capítulo 2, desde el versículo 23 hasta el capítulo 3, versículo 9. Dios creó al hombre para que fuera inmortal. Lo hizo a imagen y semejanza de sí mismo, mas por envidia del diablo entró la muerte en el mundo, y la experimentan quienes le pertenecen. En cambio, las almas de los justos están en las manos de Dios, y no lo alcanzará ningún tormento. Los insensatos pensaban que los justos habían muerto, que su salida de este mundo era una desgracia, y su salida de entre nosotros una completa destrucción. Pero los justos están en paz. La gente pensaba que sus sufrimientos eran un castigo, pero ellos esperaban confiadamente la inmortalidad. Después de breves sufrimientos, recibirán una abundante recompensa, pues Dios los puso a prueba y los halló dignos de sí. Los probó como oro en el crisol y los aceptó como un holocausto agradable. En el día del juicio brillarán los justos como chispas que se propagan en un cañaveral. Juzgarán a las naciones y dominarán a los pueblos, y el Señor reinará eternamente sobre ellos. Los que confían en el Señor comprenderán la verdad, y los que son fieles a su amor permanecerán a su lado, porque Dios ama a sus elegidos y cuida de ellos. Palabra de Dios. Cuando continuamos leyendo el libro de la sabiduría, lo primero que tiene que llamarnos la atención es esta afirmación tajante. El hombre no fue creado para la muerte, no fue creado para morir. Nos dice el libro de la sabiduría, Dios creó al hombre para que fuera inmortal. Es decir, que el plan de Dios no consistía en que el ser humano tuviera que pasar por la muerte. ¿Cómo iba a ser entonces el proceso entre la vida terrenal y la vida celestial? No lo sabemos. No tenemos idea de cómo se iba a producir ese paso entre esta vida peregrina, porque eso siempre iba a ser así, es decir, esta era una vida temporal para después entrar en esa vida eterna, en la vida en plenitud, en la visión beatífica de Dios. La gran diferencia entre la vida terrena y la vida celestial es justamente esa visión de Dios. En la vida terrena no tenemos la visión de Dios cara a cara, no podemos contemplar a Dios, y en la vida eterna sí. ¿Cómo se produciría entonces ese paso si no hubiera existido el pecado original? No lo sabemos, no tenemos ni la más remota idea de cómo hubiera sido ese paso. Lo que sí sabemos es que el plan de Dios no era la muerte. La muerte ha sido introducida por el pecado. ¿Y por qué sabemos que Dios no quería la muerte? Nos lo dice el libro de la sabiduría, porque lo hizo al hombre a imagen y semejanza de sí mismo. Y entonces la muerte no forma parte de la imagen de Dios. La imagen de Dios no puede ser representada a través de la muerte. Esto nos indica por qué, para nuestro entendimiento y para nuestro corazón, la muerte nos resulta tan molesta, tan antinatural, a pesar de que sabemos perfectamente que en la condición actual lo más natural que hay es morirse. Pero resulta que eso que en esta condición
en la condición después del pecado, se ha vuelto lo más natural, lo más normal, es decir, no hay ningún ser humano que pueda esquivar la muerte, todos vamos a morir. A pesar de eso, es antinatural. Es antinatural, ¿por qué? Porque no era el designio original de Dios. El hombre, por tanto, siempre va a tener un rechazo hacia la muerte, porque siente que no le pertenece. Por tanto, el gusto a la muerte no es un gusto sano, no es un gusto natural. Ninguno de nosotros puede desear morir. Ay, ¿cuánto quiero morirme? No, porque en verdad yo quiero ver a Dios. Sí, pero amo la vida. Amo profundamente la vida que me ha dado el Señor. Y no es lo natural la muerte. Nadie desea la muerte. Lo que deseamos es ver a Dios y sabemos que en la condición actual solo podemos llegar a esa visión a través de la muerte. No podemos alcanzarlo de otro modo. Por eso la cultura que ama la muerte y que quiere relacionarse con la muerte no es el camino del cristiano. Y por eso tampoco está permitido a un hijo de Dios querer adentrarse en la oscuridad de la muerte. ¿A qué me refiero? Cualquier forma de hablar con los muertos o de pretender hablar con los muertos, ¿qué va a significar? Va a significar justamente una transgresión a aquello que no es natural a mi corazón, aquello que no le pertenece de propio a mi naturaleza, sino que pertenece justamente a esa condición post-pecado. Y yo tengo que luchar, por eso ser imagen y semejanza de Dios. No puedo tener un atractivo por la muerte. Cuando vemos que hay efectivamente culturas que promueven el amor hacia la muerte, bueno, entonces estamos delante de un camino muy equivocado que se aleja totalmente del Señor. ¿Por qué se introduce la muerte? Por la envidia del diablo. Por la envidia del diablo entró la muerte en el mundo. ¿Cuál envidia? ¿Cuál es la envidia que mueve el corazón del demonio? Oye, estamos leyendo la palabra de Dios, entonces se nos está diciendo claramente cuál es el motor, cuál es el motivo por el cual el demonio quiso tentar al hombre para que cayera en el pecado y para que a través del pecado se introdujera la muerte en el mundo. La envidia. ¿La envidia de qué? Bueno, la única envidia que podemos imaginar es justamente ese amor de Dios al hombre que en su plan ha querido que su hijo se hiciera hombre para salvar al hombre. Este es un plan de locura que nosotros estamos acostumbrados a escucharlo, porque claro, el verbo de Dios se hizo carne, el Hijo de Dios se hizo hombre, vino a vivir entre nosotros y parece que es una idea que, bueno, la tenemos asumida, pero es un dramatismo total. A veces nos olvidamos de lo dramático que significa decir que el verbo de Dios, la segunda persona de la Santísima Trinidad, Dios Hijo, se hizo hombre. Y esto causa la envidia del demonio, que hace pecar y por esa tentación, entra la muerte en el mundo para que la experimenten quienes le pertenecen, para que experimenten la muerte quienes le pertenecen, a pesar de que todos ya sabemos que tenemos que morir. Pero el libro de la sabiduría nos da un camino alternativo. En cambio, las almas de los justos están en las manos de Dios y no los alcanzará ningún tormento. ¿Qué quiere decir el libro de la sabiduría? ¿Que los justos no van a morir? No, inmediatamente sabemos que no se está refiriendo a eso. ¿Por qué? Porque continúa diciéndonos, los insensatos pensaban que los justos habían muerto, que su salida de este mundo era una desgracia y su salida de entre nosotros una completa destrucción. Aquella persona que piensa que la muerte acaba con todo. Pero nos dice el libro de la sabiduría, pero los justos están en paz. Es decir, no nos está diciendo que van
que no van a morir. No, no nos está diciendo eso, para nada. Todos vamos a morir, pero la muerte no va a representar la aniquilación de nuestra existencia si es que vivimos en la justicia de Dios. Y entonces se nos presenta además esta apariencia, esta idea de que tiene el mundo sobre la muerte y cómo no es real. La gente pensaba que sus sufrimientos eran un castigo, pero ellos esperaban confiadamente la inmortalidad. Y después de breves sufrimientos recibirán una abundante recompensa. Se nos hace contemplar, sí, mira, en esta vida se puede tener sufrimientos, pero serán siempre brevedad. Por más que duren toda nuestra vida, porque toda nuestra vida no es más que un soplo delante de la eternidad. Pero aquello que aparenta ser bueno en este mundo, aquello que aparenta ser malo en este mundo, es simplemente eso, apariencia. Cuando se vive con el corazón volcado hacia la justicia que quiere Dios de nosotros, es decir, que entreguemos nuestro corazón a Él y que sepamos servir y amar al prójimo, el mundo podrá contemplar eso como una ruina. Y se murió y no aprovechó la vida. Por eso es que el mundo está lleno de frases donde se nos invita efectivamente a aprovechar los momentos, a no desperdiciar las oportunidades que te ofrece el mundo. Lo comido y lo bailado no te lo quita nadie. No, mira, yo tengo de verdad el deseo de la alegría que no termina. No quiero simplemente la felicidad de un ratito, las alegrías de un ratito. La búsqueda profunda y verdadera es la alegría y la felicidad que no acaban. Los que confían en el Señor comprenderán la verdad. Los que son fieles a su amor permanecerán a su lado, porque Dios ama a sus elegidos y cuida de ellos. Fíjate qué palabras tan bellas para consolarnos efectivamente y para darnos ánimo en esa profunda lucha espiritual. En el Evangelio, leemos el Evangelio de San Lucas, capítulo 17, versículos 7 al 10. En aquel tiempo Jesús dijo a sus apóstoles: ¿quién de ustedes, si tiene un siervo que labra la tierra o pastorea los rebaños, le dice cuando éste regresa del campo: entra enseguida y ponte a comer? ¿No le dirá más bien: prepárame de comer y disponte a servirme, para que yo coma y beba, después comerás y beberás tú? ¿Tendrá caso que mostrarse agradecido con el siervo porque éste cumplió con su obligación? Así también ustedes, cuando hayan cumplido todo lo que se les mandó, digan: no somos más que siervos, solo hemos hecho lo que teníamos que hacer. Palabra del Señor. Nosotros hemos visto en el Evangelio de San Lucas cómo empieza este discurso a través de esa imagen de ser administradores y no propietarios, que tenemos que rendir cuentas a Dios, y está lógicamente implícita esa idea que el Señor siempre está invitando a reflexionar sobre el premio prometido por Él. Pero el deseo profundo de nuestro corazón, que anhela efectivamente la recompensa que Dios nos va a dar, debe ser justamente la que nos acaba de presentar el Evangelio. Es decir, ese deseo profundo de amar a Dios porque sí. Servir a Dios porque sí. Porque el sentido de mi existencia está en amar a Dios. Es elevar el alma. A veces pensamos que desear la recompensa está mal. No, uno tiene que hacer las cosas sin esperar la recompensa. No, hermano mío, yo tengo clara la recompensa que me ha ofrecido Dios y la anhelo. Pero al mismo tiempo soy capaz de elevar mi corazón a un profundo amor. A ese profundo amor que me hace no desear simplemente la recompensa, sino ir más allá. No es que se pierde el deseo de la recompensa,
Y no es que esté mal el deseo de la recompensa, sino que logro elevar mi alma más allá, sin perderlo uno. Simplemente se eleva. Se eleva el deseo de entregarse completamente a Dios. Claro, a partir de la imagen de los administradores, que no somos propietarios, entonces Jesús, ¿qué es lo que le propone a sus discípulos? ¿Quién de ustedes, si tiene un siervo que labra la tierra y pastorea los rebaños, le dice cuando éste regresa al campo, entra enseguida y ponte a comer? No, no. Ahora disponte a prepararme de comer, a servirme, para que yo coma y beba. Después lo harás tú. Es decir, ¿qué nos invita a reflexionar? Que nosotros tenemos que estar siempre al servicio de Dios. Cuando leemos esto, nos damos cuenta de algo muy sencillo. Mira cuántas veces el alma puede angustiarse y decir, ¿pero hasta cuándo? ¿Hasta cuándo voy a tener que entregarme? ¿Hasta cuándo voy a tener que amar? ¿Hasta cuándo voy a tener que servir? Hasta que te mueras, ni un día más. Hasta el minuto que te mueras. Nada más. Solo hasta ahí. Ay, pero toda la vida. Sí, porque al final del día, mi vida no sirve para otra cosa, sino es para amar a Dios y servir al prójimo. ¿Para qué estoy en este mundo? ¿Para qué estoy en este mundo si no es para amar a Dios con todo mi corazón, con toda mi alma, con toda mi mente, con toda la locura de mi ser y servir al prójimo? Por tanto, yo no me puedo cansar del servicio. Y si no llegan las recompensas en este mundo, si no llegan las recompensas en este mundo, pues no pasa absolutamente nada. Yo sigo sirviendo al Señor, sigo entregándome al Señor. Fíjate además cómo continúa diciendo, ¿tendrá caso que mostrarse agradecido con el siervo porque éste cumplió su obligación? No, Dios no nos debe absolutamente nada. Dios nos ha prometido la vida eterna y vale la pena luchar por ella. Pero hay que darse cuenta que eso que nos ha prometido Dios es completamente gratuito de su parte. Forma parte de la bondad inmensa de Él. No es que tiene que pagarnos. No es que nos debe algo. Qué importante sacarnos del corazón esa idea. No, es que Dios se ha portado mal conmigo porque no me ha recompensado, siendo que yo hice esto y hice esto otro. Dios no te debe nada. Nunca te ha debido nada, nunca. Imaginémonos por un momento que no hay vida eterna, que Dios no nos ha prometido ese poder verlo cara a cara, el entrar en comunión perfecta con Él. No nos lo ha prometido. Y sin embargo nos ha creado. ¿Aún así tengo que servirlo? Sí, por supuesto. Porque mi condición es la de su criatura. Mi condición es la de su criatura. Pero no me va a pagar. Pero es que toda mi existencia está determinada solo por eso. No existo con otra finalidad. No tengo otro sentido de ser. Los animales cumplen con su sentido de ser siendo lo que son. ¿Por qué? Porque no gozan como nosotros de esa imagen y semejanza de Dios a través de la razón y la voluntad, de la inteligencia y de la libertad. Por eso es que nosotros no nos podemos conformar simplemente con cumplir las funciones biológicas de nuestra existencia. Por eso es que podemos llevar mucho más arriba y mucho más alto nuestros ideales y nuestro compromiso y nuestro deseo de ser más, lo que no se le puede pedir a un animal. El animal, siendo lo que es, ya está. Cumple su finalidad, cumple el motivo para el cual ha sido creado. Bueno, ¿y yo para qué he sido creado? Para servir a Dios, para amar a Dios y para amar al prójimo. Así también entonces ustedes, cuando hayan cumplido todo lo que se les mandó, no parte, todo, siempre con el deseo de cumplir todo lo que nos manda el Señor, no somos más que siervos. No hemos hecho más que lo que teníamos que hacer. Qué bonito reconocer mi existencia así. Yo sirvo para servir al Señor.
Yo sirvo para amar al Señor. No tiene otro sentido mi existencia. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en este tiempo de lección divina. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros, que el Señor los cuide y los bendiga en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Un feliz día para todos.